es la que tiene su nervio central, se encuentra en la parte de abajo, en la base. De ahí se desenlazan todos los nervios, por eso es pinatinervada, porque se hace como, tiene la forma de los nervios como una pluma, la pluma de un ave, o sea, parten de un raquis. Por eso puse el ejemplo de una hoja de tulipán. La palminervada, pues, los clasifica claramente en forma como de palmeritas, o sea, así, venitas, se dispersan. Se ramifica en nervios diferentes. En este caso puse la hoja de papaya. Ajá. La hoja de papaya. El borde y sus tipos de borde. Estaba El tratando borde de es presentación en el teléfono porque la había mandado al teléfono. La había sí, mandado a pero WhatsApp. le eliminé. Sí. Sí. El borde y sus tipos de borde. Las hojas también se pueden clasificar por su tipo de borde. Puede ser liso, puede ser dentado, puede ser fosteñado o sinuado. El entero es la hoja que está lisa, o sea, no tiene ninguna hendidura, ni ningún ni está partido ni nada. Ese es el entero. El sinuado es que sus márgenes son como pequeñas onditas, así pocos profundos. Y el dentado son como puntitas, así como pequeños dientitos. El partido es como la hoja de tamarindo, o puede ser igual la hoja del guaje o otras plantas de aquí de la región. El palmipartido, pues igual tomé de ejemplo de nuevo la hoja de papaya, porque se hace como diferentes hendiduras, así curvas, que hacen que hace que la hendidura pase sobre la mitad del semilimbo sin alcanzar el nervio del medio, es decir, la parte de abajo, la base. Y el bipartido es el que se divide a la mitad, es decir, como tipo de forma de corazoncito. En esta tomé de ejemplo la flor de pata de vaca. La presencia o la ausencia, la hoja. La presencia o ausencia del peciolo. El peciolo es el palito de la hoja, el que está presente en el tallo. Algunas veces no está presente. Se presenta nada más el peciolo en las pecioladas, que son las que tienen diferentes tamaños. A veces son largos, a veces son cortos, a veces son medianos. En este caso, pues puse en la hoja del tulipán, que tiene peciolos entre larguitos y medianos. En peciolo sésil puse que son aquellos que no tienen o sea, en sí no tienen peciolo, son los que están pegados como el pastito. Hay pastito que no tiene peciolo, nada más está pegado directamente al tallo. O ese fue una foto que saqué de internet porque no encontré algo parecido a peciolo en mi patio. A peciolo que diga sésil. La peltada, tomé de ejemplo un helecho, que es el que se inserta en medio del limbo, es decir, en medio de la hoja. Toma el centro, desde el centro sale el peciolo. Y el envainado es el que abraza completamente el tallo, como lo es el zacate. Encontré un tipo de zacate que está no tiene peciolo, sino está pegado directamente al tallo. Los ápices y el ápice es la punta, o sea, la punta de la hoja, puede ser de un fruto, pero en este caso nos especificamos en la hoja, que el aristado es el ápice que prolonga una arista o una extremidad larga o tiesa. En este caso tomé el de un bejuco, que la punta de la hoja es larga y fina. Y en el acuminado el ápice es finalizado en una pequeña puntilla. Ese tomé de ejemplo la hoja de un malmonte que había ahí en mi patio, porque pues pequeñas hierbas hay. Y el redondo lo tomé de una florecita morada, que el ápice redondo es en forma de un semicírculo, parece como un honguito, algo así. Y el ápice retuso es el que está como que escotado, como que en la punta como que se une, como que está empatado.
Y el ápice cordado, o también es conocido como cordado, tiene forma de un corazón invertido. Es parecida a la hoja de la pata de vaca, pero esta es más como que redondeada, más así, y la pata de vaca es puntiaguda. La base y los tipos de base. La base redondeada tiene en la parte de abajo, aquí se puede ver que es la parte que tiene forma de un semicírculo. Y la base cordada es la que tiene forma de un corazón, pero el corazón como que si estuviera de cabeza. La pentada es de nuevo el helecho, que se encuentra la base se encuentra debajo, en medio de la hoja, pero por la parte de abajo, en la parte adaxial, algo así, abaxial. Y la oblicua, ese es el tipo de base oblicua que es el que termina, que no quedan en el mismo punto, son hojas que son asimétricas, no quedan en el mismo lugar la base. Una queda como que más arriba y una más abajo, o sea, son disparejas. Y en el número de limbo, el limbo es la lámina, o sea, es la porción verde, por así decirlo, es la hoja. La hoja es el limbo, es lo que quiere decir que está compuesto por dos caras. La cara adaxial, que es la parte de arriba, y la parte abaxial, que es la parte de abajo. La parte de arriba a veces es de un color verde subido, que eso se le llama concolora. Concolora, pero esos son cuando un ejemplo puede ser la hoja del la hoja del sasafrá, que está verde de arriba y verde de abajo. Esa es concolora, y una que tiene distinto color se llama discolora, como la hoja de luzpiz, que es blanquita de abajo y verde de arriba. El limbo se clasifica en hoja simple, que es nada más la que es la base, se de cuenta el tallo y los peciolos y la lámina. Y la hoja compuesta es la que tiene distintas hojuelas llamadas foliolos, que es aparte del tallo se hace unas ramificaciones que se dividen en diferentes hojitas, o sea, ya se clasifican a veces en trifoliada o imparifoliada, algo así, no recuerdo. Y el otro número de limbo es la trifoliada, que es la que se compone, cada ramita se compone por 3 hojas, por eso se le llama trifoliada, porque el tallo se divide en pequeñas ramitas que tienen de 3 hojitas, como lo podemos ver acá en la esquina. Ajá. La disposición de las hojas es la alterna. La alterna es la que sucede a cada lado del tallo. Es de cuenta que están paraditas, están así, pero están como lado opuesto, así, alternas, paraditas. Las opuestas son las hojas que tienen nudos enfrentados, como aquí podemos ver la hoja del sasafrán. Están opuestas, las hojas están lado opuesto. Y las verticiladas son las hojas hojas dispuestas en verticilos, es decir, que salen más de 2 hojas en cada nudo. Como en esta es el nudo del tallo es la disposición radial, como en esta tiene 5 hojitas, 5 o 4 hojitas el nudo, o sea, el tallo, cada tallito. Y la filotaxia, el vértice. Verticilo. Y la verticilo. Y la filotaxia, usted nos dijo que la investigáramos. La filotaxia en botánica, es la disposición de las hojas, como lo habíamos visto anteriormente. La filotaxia se divide en hojas alternas, opuestas y verticiladas, que eso hace que permita que las hojas verticiladas tengan permitan que se desarrollen adaptaciones para que tengan acceso a la luz o al aire, le permiten nuevas funciones de supervivencia, por así decir, para alimentarse o recibir la fotosíntesis. Ok.
Y estas son las fuentes bibliográficas de donde tomé información. Información. Sí. Bueno, entonces ahora, si Daniel tiene algo para que lo presente y los demás compañeros no están, ¿por qué no están? ¿Les dijeron algo si tenían alguna situación o...? No, ¿ya puedo dejar de compartir? Sí, así es. Ok. No, no dijeron nada. A lo mejor es la señal porque está algo lenta. Está fallando. Probablemente sí sea algo que tenga que ver con la señal, pero hoy vamos a checar algunos detalles que no presentaron, que a lo mejor no incluiste en tu presentación. Yo les pasé un documento que se llama Guía para la descripción morfológica de plantas magnoliofitas. Revisaron ese documento. Solo revisé el de la clasificación de las hojas. Ok. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver, igual que vimos con el tallo, algunas modificaciones de las hojas. ¿Cuáles son las modificaciones que han desarrollado las hojas por evolución? Una de ellas, que es la más famosa, ¿alguien recuerda cuál es? Una modificación de hoja. Las hojas fotosintetizadoras se convirtieron en otra estructura. Y ahora quien fotosintetiza es el tallo. ¿Para qué planta es esa característica? Acuérdense del tema de tallo, muchachos. Bueno, en el tema de tallo vimos que las cactáceas tienen esa característica, especialmente los nopales. Modificaron sus hojas fotosintetizadoras y ahora se tornaron en espinas. Y el tallo es el que se encarga de la fotosíntesis, ya no son las hojas. Ok, muchachos. Llegó Graciela. Graciela, buenas tardes. ¿Estuvo en la clase anterior? ¿Sí me escucha, Graciela? Salió de nuevo, ¿verdad? Sí, salió de nuevo. Ok, bueno, vamos a empezar con el tema. Al igual que los tallos, también las hojas tienen algunas modificaciones. Algunas de las más conocidas son las espinas foliares, los zarcillos foliares, otras son los filodios y las brácteas. Son las modificaciones más conocidas. Y esta otra modificación de hoja que son las trampas foliares. La definición de una espina, ya la mayoría las conocemos, y si no la conocemos, la hemos sufrido. Cuando tocamos una cactácea, topamos con esa estructura puntiaguda que sirve un poco para defenderse de los depredadores en las cactáceas. El zarcillo foliar, aquí tenemos una imagen de lo que es zarcillo foliar. Es una estructura que se desarrolla en la punta de algunas herbáceas, sobre todo herbáceas que colonizan terrenos abandonados y que son trepadoras. Esas herbáceas en las puntas modifican sus hojas como zarcillos para sostenerse. Recuerden que los zarcillos tienen la función de sostenerse.
Y aquí hay otra estructura que van a conocer más adelante que se llaman estípulas. Las estípulas son pequeñas hojas que se encuentran en la base del peciolo, que muchas plantas las presentan. La otra modificación de hoja son las trampas foliares. Son hojas que se modifican en forma de contenedores. Esos contenedores están parcialmente llenos de agua y algunas sustancias que sirven para descomponer o desbaratar organismos, bueno, individuos orgánicos, individuos que tengan como base de su estructura el carbono. Y con atrayentes que pueden ser aromas o que pueden ser néctares, atraen insectos. Y los insectos al acercarse caen dentro de la bolsa y ya no pueden salir. Estas trampas foliares sirven para la planta como proveedor de minerales. Regularmente estas plantas crecen en sitios con suelos pobres, en donde tienen carencia de algún mineral y el cuerpo del insecto les provee ese mineral. Ok, aquí tenemos los tipos de hoja con respecto a la sucesión foliar, con respecto a cómo se van sustituyendo las hojas. Tenemos las primeras hojas que salen, que son los cotiledones, son las hojas que salen en el meristemo. En el meristemo puede ser apical o en los laterales, los meristemos axilares, donde van a salir ramas. Tenemos cotiledones, después tenemos las catáfilas, que son hojas esquamiformes, como las de la cebolla, que no tienen clorofila, y son un paso intermedio entre los cotiledones y las hojas verdaderas. Y a estas hojas catáfilas se les puede también llamar protófilos. Y tenemos los nomófilos, que son hojas verdaderas. Folios, lámina foliar, limbo, nomófilos, hojas. Todas estas palabras son sinónimos de la hoja. Los nomófilos son hojas típicas o normales, que realizan función de fotosíntesis como función primaria. Tenemos otro tipo de hojas que se llaman ipsófilos o brácteas, y son hojas preflorales. Creo que ya les había comentado en la clase anterior que hay plantas que presentan este tipo de hojas que tienen colores atractivos, colores fuertes y cuya función primordial es atraer insectos para la polinización. Como en el caso de la nochebuena y esta otra planta silvestre que la verdad ahorita no recuerdo cuál es el nombre de esta. Y la bugambilia también tiene esta particularidad. La bugambilia también presenta brácteas. Todas las hojas de color en la bugambilia son brácteas, no son una corola, no son pétalos. En el caso de los frutos también se llegan a presentar brácteas, como en el maíz. Las hojas que nosotros le llamamos las que están cubriendo la mazorca, el fruto de la mazorca, también se denominan brácteas, pero son brácteas de fruto. Y en este caso son brácteas que acompañan a las flores y a los frutos. Tenemos los antófilos. Los antófilos son hojas que se modificaron a piezas florales. Las piezas florales son 5 básicamente. Las piezas florales son sépalos, pétalos, tépalos, estambres y carpelos.
Son hojas muy modificadas que forman la flor. Tenemos antófilos estériles. Estos antófilos estériles corresponden al perianto. Y el perianto es la parte que está alrededor de la flor, en la parte periferia, puedo decir. Uno es sépalo. Los sépalos son las hojitas que se encuentran en el cáliz. No sé si pueden identificar en una flor de tulipán, que es la más común y es la que más gente tenemos acceso. En la base del tulipán tiene el cáliz. Cada hojita del cáliz se llama sépalo. Después tenemos los pétalos, los tépalos. Estos son antófilos que no son fértiles. Es decir, son parte de la flor que no son fértiles. Y tenemos antófilos fértiles. ¿Cuáles son las hojas modificadas que sí son fértiles? El estambre y el pistilo. El estambre, que se le conoce técnicamente como androceo, y los pistilos, que se le conoce como gineceo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Por ahorita no, maestra. Ok, entonces O sea, vamos a hacer una recapitulación. sí lo tengo entendido. Sí. Okay. Graciela. ¿Ya regresó Graciela todavía? Ok, Daniel. Las hojas de color rojo en la Nochebuena, ¿cómo se llaman? Daniel, ¿se está escuchando? Ana, ¿sí escuchas? ¿Son los ipsófilos? Ipsófilos. Estos son brácteas. Brácteas. Ah, brácteas. Ay, Brácteas, ese. esta estructura. Son ipsófilos también, ipsófilos o brácteas. Ipsófilo es la forma técnica de decirlo. Ok. Y de los antófilos, cuando decimos antófilos, ¿a qué nos referimos? A los sépalos y a los pétalos y al estambre. Ok, cuando decimos antófilos, sí está correcto. Pero Son las técnicamente hojas modificadas, ¿no? son las hojas modificadas que se encuentran en una flor. Y ya dentro de la flor tenemos antófilos estériles y tenemos antófilos fértiles. Esta parte ustedes ya la investigaron, la clasificación de las hojas en base a la presencia o ausencia del peciolo. Tenemos las pecioladas y tenemos las sésiles. Las sésiles básicamente no tienen peciolo, están sentadas sobre el tallo directamente. Y tenemos la sésil envainadora, que de esas presentaste unos buenos ejemplos. Ana, ¿tus compañeros de pura casualidad entraron a la conferencia que les dijo el coordinador? No, maestra, es que estábamos en clases que no nos dan tiempo, sino que entramos una clase tras otra, una clase tras otra. Ah, ya. Pero los demás, ¿por qué no se reportan? Se me hace raro. Bueno, la estoy grabando, de todos modos la voy a subir al YouTube y ahí la van a ver porque pues se me hace rarísimo que no estén.
Bueno, vamos a continuar. Decíamos que tenemos otro tipo de hoja sésil, que es la hoja Amplexicaule. En el caso de la hoja Amplexicaule, que es sésil Amplexicaule, la base de esta se forma, en la base de esta se forman dos lóbulos que se prolongan alrededor del tallo, es decir, que esos dos lóbulos abrazan el tallo. Aquí tenemos dos ejemplos. De estas no es tan fácil encontrar de las sésiles amplexicaules. Aquí en esta zona hay más, en la zona fría. Y tenemos las hojas sésiles decurrentes. Vamos a ver los ejemplos. Aquí la tenemos. Las sésiles decurrentes son las hojas en las cuales la base forma dos apéndices laminares, los cuales se prolongan soldados al tallo, pero independientes entre sí, que es la diferencia entre amplexicaule y decurrente, que estos sí se unen, abrazan el tallo, los lóbulos de la base, y en el caso de la decurrente, se soldan al tallo, pero no se tocan, no se alcanzan. Tenemos la hoja sésil connada, que son las que tienen filotaxia opuesta, en las cuales ambas bases se fusionan sin perder individualidad. Tenemos la sésil peltada, que en el centro de la hoja, en el envés, allí se une al tallo. Las sésiles perfoliadas, que son hojas con filotaxia opuesta, pero que se fusionan en el centro. Y finalmente tenemos la filotaxia. De esta filotaxia tú me presentaste alternas, me presentaste opuestas, me presentaste verticiladas. Aquí tenemos otras filotaxias, la decusada. Esta es como si fuera en cruz, dos hojas opuestas, y las del siguiente nudo están de manera perpendicular a las de abajo. Son dos opuestas, pero están perpendicular a las de abajo, casi formando una cruz. Pero son dos hojas sobre el mismo nudo. Las imbricadas, que son las hojas clásicas de la familia Cupresácea. La mayoría, o si no todas las Cupresáceas tienen este tipo de filotaxia imbricada. Tenemos las fasciculadas, que son las que presentan una planta que le dicen cola de caballo, una equinacia. Y las dísticas. En un nudo la hoja está hacia la derecha y en el siguiente nudo está en el sentido opuesto, y así va por todo el tallo. Entonces aquí tenemos 7 filotaxias: filotaxia alterna, opuesta, verticilada, decusada, imbricada, fasciculada y dística, que van a ser las que vamos a manejar nosotros. Tenemos hojas geminadas. Las hojas geminadas son dos hojas, o en su lugar una hoja y un zarcillo, que salen por cada nudo, pero solamente en uno de los lados de los tallos. Las hojas caulinares. Las hojas caulinares son las hojas que tienen los magueyes. ¿Se han visto cómo los magueyes están organizados como una roseta? Esas son las hojas caulinares. Y están las hojas en roseta. Todas las hojas salen de la base y se disponen muy juntas, muy juntas. El tallo está en la base y la distancia de los nudos no se aprecia, ni siquiera. Tenemos hojas basales. Estas hojas basales tienen los entrenudos muy cortos
y las hojas se localizan una muy cerca de la otra. Otra clasificación es el grado de exfoliación. Exfoliación es el grado de división de los foliolos de la hoja. ¿Cómo se dividió la hoja simple en hoja compuesta? Las hojas compuestas, que son las que se separan en varios foliolos, se clasifican en 3 tipos. Tenemos la pinnada, la bipinnada y la tripinnada. ¿Y a qué se refiere esto de pinnada, bipinnada? Se refiere a esta parte de la hoja. Si en el ápice tiene una sola hoja, entonces esta hoja compuesta se llamará pinnada. Si la hoja termina en la punta o en el ápice en 2 hojas, como es el caso de la que te estoy señalando, se llamará bipinnada. Y también se le puede llamar paripinnada. Y a las que terminan en 1 se les llama imparipinnadas. Y aquí tenemos varias combinaciones. Puede ser que una hoja sea bipinnada o imparipinada. Esta hoja es bipinnada porque termina en 2 en la parte de arriba. Tiene 2 hojitas en el lápiz. Pero cada uno de sus hojas, esta es doblemente compuesta. Cada uno de estas ramas secundarias termina en una sola hoja. Sería imparipinnada. Y en este caso sería tripinnada. Termina en 3, la punta, pero cada foliolo o cada hoja termina en una, y ahí sería imparipinada, el carácter de imparipinada. Esta es triplemente compuesta, y esta es doblemente compuesta. Esta es doblemente compuesta, y esta es triplemente compuesta. En las nervaduras, si me presentaste una inervada, paralelinervada, campilodroma, reticulada, reticulada pinnada, reticulada palmada, y después las clasificaciones por la forma de la lámina. Las hojas enteras tienen estas 3 formas. Tenemos 17 formas que se presentan aquí: lanceolada, astada, romboidal, obromboidal, elíptica, oblongada, triangular, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los nombres de la lámina, de acuerdo a la lámina foliar. A la hoja entera, como dice ella. Y aquí hay otras para completar la clasificación anterior. Esta es como la pata de cabra que le llaman aquí, o pata de vaca. Esta hoja de esta planta técnicamente es una hoja bilobulada que tiene 2 lóbulos. Y estas son las clasificaciones de las plantas en base a sus lóbulos.
en base a cómo los lóbulos, quiere decir si tienen protuberancias muy exageradas en el contorno, esos son los lóbulos. En este caso, las protuberancias son estas de aquí, estas de acá, esta de aquí, cómo se ven en alrededor. El lóbulo, haciendo una analogía con la oreja, es una protuberancia, algo que sale de sitio o de la trayectoria regular. O como dirían en el lenguaje coloquial, es un chipote. Tenemos también la clasificación de las palmadas, las digitadas. ¿Qué diferencia hay entre palmada y digitada? Bueno, que la digitada tiene las hendiduras más pronunciadas hacia adentro. En el caso de la palmada, las hendiduras de las hojas no llegan hasta el centro, no son tan pronunciadas. En el caso de la digitada, sí son bastante pronunciadas, aunque no llegan a separarse cada uno de los lóbulos. Tenemos esta otra que le llaman lacerada y esta que es tripartida. Aquí las hendiduras sí se prolongan hasta separar los lóbulos, hasta separar la hoja en las partes. Tenemos la palmatipartida y la palmatisecta. ¿Qué diferencia hay entre palmatipartida y palmatisecta, Ana Daisy? Que observes a simple vista. Que la palmatipartida, palmatipartida, esa no está, ¿cómo es? Dividida, y la otra sí como que ya se divide en pequeñas, láminas, ya, se divide en pequeñas, La hoja. en pequeñas hojas, y la otra no. La otra Bueno, tiene ahora como forma de hojita de marihuana. sí, sería una palmatisecta y no sería una palmatipartida, una hoja de marihuana. Ok. Aquí tenemos la disposición de la lámina de la hoja. Y son 6 los tipos de clasificaciones que hay en base a la lámina de la hoja. Nosotros la que conocemos comúnmente es la plana, pero hay especies de plantas que tienen una hoja semiplegada, otra que son plegadas o que se pliegan en algún momento, como la de la mimosa púdica, la dormilona, que la tocan y se plega. Tenemos algunas que son filiformes, es decir, que son sobre todo de las crasuláceas. En algunas plantas cactáceas tenemos la involuta, en donde los bordes se van hacia adentro, están como enroscados los bordes, y tenemos la convoluta, que está casi totalmente enroscada la hoja. Esta es la clasificación en base a la disposición de la lámina en la sección transversal. La mayoría de las plantas son de disposición plana. Ya vimos esto en tu presentación, la clasificación en base a la forma del ápice, la clasificación en base a la base, valga la redundancia, y tenemos la clasificación de las hojas de acuerdo al margen de la hoja. Tenemos un margen entero, cerrado, doblemente aserrado, crenado, lobado, sinuado, ondulado, inciso, eroso, dentado. Depende del autor y de la nacionalidad del documento que consultes, va a ser el tipo de nombre que se le da, pero regularmente solo hay pequeñas diferencias.
Y aquí está un ejemplo de lo que es involuto y de lo que es revoluto. Cuando los bordes de la hoja están enroscados hacia arriba, una lámina que se acomoda de manera involuta. Y cuando los bordes se enroscan hacia abajo, es una forma de enrollarse revoluta. Y aquí tenemos dos tipos más de bordes. Uno que es el borde aculeado. Este borde aculeado quiere decir que las aristas en el borde de la hoja son bien pronunciadas y pueden tornarse en ocasiones hasta espinosas. Hay especies de encinos que tienen tan pronunciadas esas aristas, esas puntas en los bordes, que se forman como espinas y llegan a lastimar las hojas de los encinos. Y tenemos el borde ciliado. El borde ciliado es cuando la hoja tiene como pubescencias, como si fuera pelitos. Eso quiere decir ciliado. Aquí lo que vamos a ver ahorita son unas estructuras que se presentan en ocasiones en las hojas y que es importante que lo puedan ver. Estas estructuras se pueden presentar a lo largo del peciolo, pueden ser globosas en el ápice del peciolo, que es el caso de la familia de las euforbiáceas. Y aquí presenta dos ejemplos. Aquí presenta en el lado izquierdo una glándula a lo largo del peciolo y en el lado derecho una glándula en el ápice del peciolo. ¿Se alcanza a ver, Daisy? Sí, sí se ve. Es como una pequeña gomita que tiene abajo en En la base del peciolo. Ok, entonces aquí tenemos otros tipos de estructuras que se presentan en la hoja. Esta es una estructura globosa que se presenta en algunas especies. Hay otras que se presentan a lo largo de la lámina. No se alcanza a ver bien aquí, pero hay como no sé si lo un alcanzas a ejemplo ver. sería como la mala madre, como la mala Ah, madre, que son pequeñas bolitas, no, serían glándulas. algo Lo que así, estamos o la hablando belladona, algo así creo que. son glándulas que están aquí a lo largo del borde. Ok, estamos con Sí, son glándulas. Entonces sí se ve como si fuera a salir un brote, pero no es un brote, es una glándula que tiene sustancias resultado del metabolismo secundario de las plantas, como, como pasa con los tricomas, que los tricomas ya ves que guardan sustancias que irritan. Okay. También hay glándulas que se distribuyen a lo largo de la lámina, como es el caso de esta planta. Y si se pudiera ver en una hoja de ruda, también tiene glándulas la ruda a través de toda su lámina foliar. Que es este el caso que presentamos en esta micrografía. Ahí se logran observar todas las glándulas que tiene la ruda, por eso tiene un olor tan fuerte y penetrante, porque tiene una infinidad de glándulas en toda su lámina foliar. Bueno, hasta aquí las variaciones de la hoja en este documento. Tengo una práctica que van a realizar. Bueno, no, ya ustedes ya hicieron la presentación. Ya con ustedes, con este documento ya termino. La presentación que ustedes tienen la van a subir a la plataforma para que ahí les califique. ¿Sí la pudieron subir, Ana? Ya la subí, de hecho hace rato porque no tenía señal. Ok. Ah,
Creo que terminamos de ver este documento de... El de la anatomía de las hojas. No, eso no lo terminamos de leer. De hecho, eso no lo vimos. De las La clase pasada vimos este documento. No sé si no estabas en la clase. ¿Sí estuviste la semana anterior? En la clase sí estaba. Sí, pero lo que pasa es que se interrumpía cada rato la señal. Pues solo es de que cheque el documento y lo descargo en la plataforma. Bueno, sí, este documento está en la plataforma. De aquí tenemos qué puede ser lo que te causa un poquito de problema. Vimos esta parte. Esto probablemente. Ahorita no se ha interrumpido la señal, Ana. Por ahorita no, como que la voz sí se distorsiona un poco, pero hasta ahí solo es. Ok. Bueno, cuando no se escucha. Sí, bueno, yo lo que escucho muy fuerte la voz, no por pedazos. Ay, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Bueno, vamos a empezar a ver esta parte de este documento. Les voy a hacer una retroalimentación rápida, pero si no se escucha bien mi voz, me dicen para que no me vaya yo a seguir, sino que puedan ustedes entender. Bueno, la semana pasada el tema que vimos fue la anatomía interna de la hoja. Y las partes básicas de la anatomía interna de la hoja se ven en un corte transversal. Un corte transversal es cuando ustedes toman una hoja y la cortan perpendicular a la nervadura principal, la que tiene la hoja, cortan perpendicular. Se hace un corte y se pone sobre un portaobjeto, se lleva al microscopio y ahí se observa. ¿Vimos este documento, muchachos? Confírmenme si lo vimos la semana pasada. Sí. Ok, ¿entendieron para qué les mostré este documento? ¿Qué se iba a observar aquí? ¿Se alcanzó a escuchar? Nos mostró sobre los nudos, los entrenudos, las yemas, las partes, el gilema, el floema y ya no me acuerdo qué otras partes, pero fueron. Ok, pero Sí, la nos razón explicó. principal para mostrarles esta presentación fue para que ustedes observaran cómo se hacen los cortes transversales de la hoja y de dónde les iba yo a mostrar las siguientes micrografías. Esta es una hoja y ahí se muestra cómo se hace el corte transversal. Y en el lado derecho, aquí se ve la sección que se le quita a la hoja. Y se hace un zoom, bueno, un diagrama más acercado, en donde se ven las estructuras de la hoja. Entonces nosotros sacamos un corte transversal, que es el que está aquí, el de la hoja, y del corte transversal saco una sección, que es el que me está mostrando la flecha, que es este de acá. Y en ese corte, en esa sección transversal, yo identifico las estructuras de la hoja. Aquí vemos la cutícula o la epidermis superior o epidermis adaxial,
observamos un estoma, observamos el parénquima en empalizada, observamos xilema, observamos floema, que son los tejidos básicos de conducción en la planta, y observamos mesófilo esponjoso. Sí observan la diferencia que hay entre el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso. El parénquima en empalizada son células alargadas, casi rectangulares, y el parénquima esponjoso son células más cercanas a la redondez, no perfectamente redondas, pero más cercanas a la forma circular, son estas. Y de aquí hasta acá es una estructura que se llama mesófilo. El mesófilo incluye el parénquima en empalizada, el parénquima esponjoso y el tejido vascular, que es el xilema y el floema. Dentro del mesófilo también pueden encontrarse otras estructuras, pueden encontrarse zonas en donde se junta resina, o zonas en donde se juntan aceites esenciales, o zonas donde se guardan sustancias o metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios son sustancias que luego funcionan en los seres humanos como curativas, los que tienen muchas plantas que sirven para curar afecciones de los seres humanos y que están en esas estructuras del mesófilo de las hojas. ¿Dudas hasta aquí, muchachas? No, solo es parénquima esponjoso y parénquima que ay, se me olvida, es como Parénquima en empalizada. en empalizado. Ajá. Para decirle que el compañero Daniel dice que quiere hablar, pero que no puede porque no le sirve su micrófono. Okay. Ya está Miguel en la clase. No lo vi que entró. Ok. ¿Sí está en la clase o no? No lo veo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, de aquí, de este esquema, ¿dudas no les quedaron? No. Graciela, ¿se escucha bien o se escucha interrumpido? Es que acá no me pasa que por la señal, nomás se escucha como en pausado, como habla uno y nomás se escucha la mitad y la mitad no. Pero pues ahí voy Híjole. viendo la imagen. Ok. Sí. Las imágenes están, toda esta información, todos estos materiales están en la plataforma. Si tienes acceso ahí los puedes bajar. Y si tienes dudas en la semana, me mandas mensaje o puedes ver el video en el YouTube y ahí también va a ¿Cómo? estar disponible. En el YouTube también lo pueden ver. Les pasé por ahí un link de la página de YouTube en donde estoy poniendo los videos de las clases, si no las alcanzan a ver. Sí, yo sí quiero ver las clases en YouTube. Ok, bueno, entonces creo que sí les subí, les compartí no se los compartí, pero se los comparto en el transcurso de la tarde, cuando termine la clase. Bueno, entonces, Sí. estos son los tejidos básicos que tiene la hoja: epidermis, mesófilo y epidermis abaxial. La epidermis adaxial es la que está en la parte de arriba, en el haz, y la epidermis abaxial es la que está en la parte de abajo, en el embés. Por favor, lean el material para que complementen lo que yo les digo hoy en la clase.
Ok, en la epidermis se pueden presentar algunos indumentos, se le llama, como tricomas o pelos, papilas y aguijones. Hay hojas que presentan aguijones. Ya vimos que también hay glándulas. La epidermis puede ser uniestrata o pluriestrata. Y en la epidermis se presentan estomas. Los estomas pueden ser de 3 tipos. Pueden ser estomas elevados, estomas a nivel y estomas hundidos. Y esta es la estructura básica de un estoma. Las células oclusivas, una abertura que se llama ostiolo y una cámara subestomática. En base a la cantidad de estomas y a su distribución en la hoja, hay 3 tipos de clasificaciones de hoja: hojas epistomáticas, hipostomáticas y anfistomáticas. Las epistomáticas son las que tienen estomas solo en la epidermis adaxial. Hay hojas hipostomáticas que tienen los estomas en la epidermis abaxial, que es lo más común, y hay hojas enfistomáticas que tienen estomas en ambas epidermis, la adaxial y la abaxial. Y el mesófilo tiene una clasificación. Recuerden que el mesófilo es la parte de la hoja en donde se encuentra el parénquima en empalizada, el parénquima esponjoso y los tejidos fundamentales de conducción, el floema y el xilema. Y aquí tenemos las clasificaciones. Podemos tener mesófilo dorsiventral, mesófilo isolateral y mesófilo indiferenciado. Y estos son los acomodos. El isolateral tiene 2 tipos de acomodo. El indiferenciado es en el que todas las células son iguales, no hay diferencia. En el mesófilo puede haber cavidades lisígenas en el cual se guardan aceites esenciales, o puede haber conductos esquizógenos, en el cual se forman conductos resiníferos como en la hoja de pino. En una se forman cavernas o cavidades y en la otra se forman conductos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Muchachos. No, Ok. yo no tengo dudas, no sé mi compañero. Las estructuras de la hoja. Tenemos estructuras bifaciales que tienen as y tienen en vez y están acomodadas de esta forma. Aquí el xilema es el que está en rojo y el floema es el que está en azul. Tenemos estructuras equifaciales en donde hay 2 epidermis distintas. El mesófilo es isolateral o indiferenciado, o sea, lo de adentro no tiene diferencias de células, todas son iguales. Los haces vasculares se disponen con el xilema hacia la cara adaxial, xilema en rojo y floema a la cara abaxial. Xilema en rojo y floema azul. Y se tiene la estructura unifacial, que es en donde no hay diferencia, pero todas las estructuras de conducción se ubican pegadas a la epidermis. Hay una sola epidermis, todas las caras son iguales y los haces vasculares se ubican sobre ambos lados con el xilema interno y el floema externo. Xilema en rojo,
floema en azul. Xilema en rojo hacia adentro y floema en azul hacia afuera. Esta es una estructura de una hoja de pino. Y aquí se pueden diferenciar varias estructuras. Cuando ustedes tocan una hoja de pino, la van a sentir como rasposa. Ese rasposo se lo dan estas cavidades, estos hundimientos que hay aquí. ¿Sí ven que alrededor hay como partes que están hundidas? Partes que están hundidas, bueno, eso es lo que hace que se sienta como rasposa la hoja de pino. Y aquí tenemos las estructuras, tiene una epidermis, tiene una endodermis, tiene conductos resiníferos. En la endodermis se ubican la banda de Caspari, tiene banda de Caspari la hoja de pino. Tiene un colénquima, florénquima. Y tenemos xilema en rojo y floema en azul. La estructura que forman el floema y el xilema se llama haz vascular. ¿Dudas, muchachas? ¿Preguntas? Muchachas y muchachos. No, maestra, íbamos entendiendo. Bueno, aquí tenemos otra imagen de las partes de una hoja. Tenemos la epidermis superior o la epidermis adaxial. Tenemos el parénquima en empalizada. Tenemos el parénquima esponjoso en la parte inferior. Tenemos los haces vasculares en donde está floema y xilema. Y tenemos la epidermis abaxial, que es la que está en la parte inferior, y las aberturas de los estomas. Aquí tenemos otra micrografía, pero esta ya es más, está coloreada, está teñida, está tomada de una hoja real. Y aquí también se pueden identificar las estructuras. Tenemos la epidermis adaxial, la epidermis abaxial, tenemos el parénquima en empalizada, tenemos el parénquima esponjoso, el estoma y los haces vasculares, que les decía yo que siempre van a estar compuestos por ¿qué tejidos, Graciela? ¿Cuáles son los tejidos básicos de conducción en una hoja o en una planta? Ay, Dios. Xilema y floema. Grábenselo bien, por favor. ¿Ya hicieron el examen? Sí. Yo no, Ya lo hice. yo no he Yo hecho nada. califiqué, pero no las vi a ustedes. Pues a mí me puso 6, ahí me apareció que saqué 6, pero tenía 2 bien y me las tachó, no sé si el sistema, pues, pero El sistema, yo estoy corrigiendo. ¿Cuándo hizo el examen? lo hice creo como hace, ¿qué? Pues el martes lo hice porque me había estado fallando la señal, así que pues estaba esperando la señal, así que un ratito que llegó, lo hice, pero de ahí se me volvió a ir y ya de ahí volví a checar los resultados a ver si se habían enviado y me apareció que saqué 60. Ok, entonces no he calificado los de ustedes. Voy a calificar hoy en la tarde. Bueno, aquí vienen las Bueno, estructuras. Este archivo también se los puse en recursos en la página de la plataforma. Se llama ISTOL 3 y trae histología de raíz, de tallo y de hoja.
Desde aquí tenemos otra vez, todos están en inglés, pero traten de irse familiarizando con estos nombres. Aquí tenemos una estructura de un tricoma. El tricoma, ya les había explicado que es una estructura que guarda sustancias que sirven para defensa de la planta, como en el caso de la chaya, como en el caso de la ortiga, en el caso de la hiedra venenosa. Esas sustancias que están ahí le provocan al agresor o al depredador de la planta una molestia, una incomodidad, lo que hace que posteriormente ese depredador no se vuelva a acercar a esa planta y ya no sea parte de su dieta, ¿no? Entonces aquí también tenemos epidermis adaxial, epidermis abaxial, la parte de abajo, tenemos gilema, floema, tenemos un estoma en la parte superior y y tenemos una vena central de la venación de la hoja. Aquí tenemos otro corte transversal de una hoja de maíz. También tenemos la zona de los haces vasculares. Tenemos epidermis adaxial, epidermis abaxial, estomas, el mesófilo células del mesófilo. Aquí es un mesófilo indiferenciado, si se dan cuenta. No hay parénquima en empalizada. Aquí solamente hay células del mesófilo circulares. Y aquí sí hay diferencia, ¿sí se dan cuenta? Aquí tenemos epidermis, parénquima en empalizada. Y si vemos aquí, no hay parénquima en empalizada. Son células del mesófilo indiferenciadas, no tienen diferencias. Luego entonces, esta es una monocotiledónea, ¿estamos de acuerdo? El maíz es monocotiledónea. Y la siguiente micrografía es de una dicotiledónea. Entonces, las monocotiledonias y las dicotiledonias también tienen diferencias en sus hojas, en su estructura interna, en su anatomía. Las monocotiledonias, como el maíz, tienen parénquima que no está diferenciado. En cambio, las dicotiledonias tienen un parénquima bien diferenciado. ¿Dudas, muchachos? Ok. Esta es otra planta, esta es una xerofítica de una fisiología CAM, ácido crasulácea. Esta es la microfotografía de esa misma planta. Y esta es una sección transversal de una hoja que se encuentra que no está plana. Muchachas, después de esta materia, ¿con quién tienen clase? Con el maestro de ética. El Ética, maestro ¿quién? Carlos. Carlos, ok. Carlos. Les voy a dar un tiempecito para que les encargue yo la tarea. Bueno, la tarea ya la tengo, la de ustedes. Ahorita voy a revisarles su examen, voy a checarlo y a corregirlo. Y les voy a poner sus actividades en la plataforma. Para que cerremos aquí, terminan de leer este documento y del
Les encargué también que del documento que se llama Biología de las Plantas leyeran, leyeran un, leyeran unas hojas y sacaran los conceptos básicos. Lo subieron a la plataforma. Sí, ya lo subí. Bueno, hablo por mi compañero Daniel y por mí, no sé los demás. Ah, ok. Bueno, ya Yo con todavía no. ok, terminamos nosotros el tema de hoja y nos vamos a pasar al tema de flor. El tema de flor es sencillo, sencillo. Ah, en la plataforma también les puse una práctica del tema de hoja y una práctica del tema de tallo. Creo raíz y tallo les puse, me falta de hoja. De hoja ya hicieron la práctica. Pero los informes, los reportes de la práctica los tienen que subir en la plataforma, no se les vaya a pasar. ¿Qué práctica, maestra? Ah, déjame ver si puedo abrir la página del TEC para que puedan ver cuál es la práctica. La práctica son videos que yo bajé de una escuela en donde les describen la introducción, les describen la metodología, les dan los materiales y ustedes tienen que hacer la información que sale ahí, pasarla a un formato que yo ya les di aquí en la plataforma. Ah, donde tengo... Aquí, por ejemplo, en la práctica de anatomía del tallo. Hay un video. Este video es de YouTube, pero también pueden, ahorita va a costar trabajo que se abra. Aquí viene toda la información de la práctica, pero yo les puse un guión que van ustedes a llenar y qué es lo que van a subir lo que van a subir a la plataforma. Debe llevar un marco teórico que es como una introducción. Debes de colocarle los materiales, una sección de materiales. Deben realizar dibujos y diagramas. Les checo ortografía, contenido y el documento debe llevar una conclusión. En ocasiones, en el video les hacen preguntas. Esas preguntas deben venir en el informe. Creo que no le subí el guión de... No, maestra, es que usted lo único que nos había dejado de tarea era la presentación. Usted no nos había dicho de práctica. Sí, sí, sí. A ver, a ver, no se enojen. Yo No, no me enojé. alguna ocasión les mencioné que estaba buscando unos videos de prácticas para que ustedes los vieran y entendieran mejor cómo se hacen las prácticas, porque no podemos ir al laboratorio. Yo no había encontrado estos videos, los encontré ahorita y los subí, pero bueno, en el caso de tallo, yo se los puse allí, pero mm, yo calculo que sí sería bueno que lo hicieran porque les va a retroalimentar. Ah, en el caso de tallo, no, de hoja, ahí ya les asigné la actividad y
con la rúbrica se guían para hacer el contenido. Le ponen un marco metodológico o una introducción, le ponen materiales, le ponen esquemas, ¿qué más? Preguntas y conclusión. Y eso sería todo. Y en el caso de hoja, sí se los voy a hacer válido, porque ya está en la plataforma, ya tiene un ratito. Entonces, en el caso de tallos, si no lo hacen o si lo hacen, no lo voy a tomar en cuenta, pero en el caso de hojas sí lo voy a tomar en cuenta, la práctica del laboratorio. Sí me interesa que vean el video, independientemente si hacen o no hacen el reporte de la práctica, sí me interesa que vean el video. Y en el caso de hoja, lo que dice práctica de laboratorio, sí es actividad que va a contar para calificación. Tengo pendiente calificarles su examen y nos vemos la próxima semana. Ahorita la tarea que tendrían sería la práctica de laboratorio. Con eso concluimos el tema hoja y empezamos la próxima semana el tema flor. Entonces el de tallo queda anulado, ya no se va a hacer solo el de hoja. Sí. Ok, y sería todo. Al más tardar, cuando quiere el reporte, porque pues la verdad no sabía y pues... El reporte, yo les voy a sugerir, muchachos, que chequen la plataforma pues como cada 2 días o 2 días antes de que vayan a entrar a clase, que chequen la plataforma, porque yo les subo información y aunque tomen la clase, deben de irse a la plataforma a ver las actividades. En esta ocasión, yo voy a tratar que más para adelante ya no pase. Me va a suceder que algunas veces les haga una tarea retroactiva o que la tengan que hacer, como en este caso, aunque ya no tiene valor para la unidad, porque es la primera vez que estamos trabajando. Estamos empezando a usar la plataforma nosotros también. Y muchos materiales a veces no los encontramos en el momento que queremos mostrárselos, aunque esos materiales sí son importantes para su desarrollo de la competencia. Entonces, yo sé que sí, no debí o no debo encargarles tarea después de que ya terminó la unidad, pero es una información que a ustedes les va a servir. No es que yo sea gandalla, yo sé que sí, ya terminó la unidad, pero es importante para su formación, muchachos. Si pueden ver el video, véanlo con calmita para que puedan tomar de ahí lo más importante de la práctica, aunque no me hagan reporte de la práctica de tallo. En el caso de hoja, ahí viene la fecha límite en la plataforma. No sé si ya identificaron en dónde están las fechas límites. Si yo abro práctica de laboratorio, aquí debajo tengo una fecha de entrega que es sábado 17, que se supone que era hoy. Y se supone que era hoy porque la semana pasada vimos tema hoja. Y se supone que ustedes iban a entrar a la plataforma a ver actividades. Tuvimos problemas porque pues no estuvo funcionando la plataforma como 4 o 5 días. Entonces este periodo yo se los voy a extender hasta el viernes próximo. Voy a extenderlo, la entrega de la práctica. Entonces, viernes 23 es la fecha límite para entregar práctica. ¿Dudas, muchachos?
Preguntas. Quise entrar en la plataforma y como está algo lenta la señal, pues no me deja, pero pues para preguntarle si la práctica es a computadora o a mano, para que luego la haga. Regularmente yo no les pongo no les pongo límite porque en ocasiones, si yo les digo digital, tengo muchachos que están en zona rural y no pueden digitalizar. O si les digo, o no tienen computadora, si les digo que en su libreta, está bien, no tengo problema cómo me la entreguen, pero que me la entreguen con los requisitos que pide la rúbrica. Está bien. Sí, bien. Listo. Bueno, pues sería todo por el día de hoy, si no hay más dudas, y nos vamos a ver la próxima semana. Me dio gusto verlos. Échenle ganas a lo que le queda, porque todavía les queda un rato.